Sal de mi tienda. Nadie se movió. Kervitor acaba de ordenar a 4 hombres armados. ¿Y su jefe? Terriblemente guapo. A la calle después de que intentaron empujar. 6 clientes esperando fuera de la fila. Alguien susurró el nombre del desconocido. Matteo Rinaldi, uno de los más temidos jefes de la mafia en Estados Unidos. Un hombre cuyo organización criminal se extendió por todo el mundo. Costa este y cuyo negocio legítimo. El imperio valía miles de millones. Sophie. Bennett palideció. Mateo esperaba un disculpa. En cambio, señaló él. Una chaqueta cara en su mano, y quienquiera que haya hecho eso debería ser despedido. Los guardaespaldas la miraron fijamente. Sophie tenía. Se dio cuenta en 10 segundos de lo que su élite. El sastre había omitido o se había negado a mencionar. Durante años. Matteo se fue sin otro palabra. A la mañana siguiente, regresó. Tomé un número y esperé. 20 minutos. Anteriormente, Sophie Bennett había estado tratando con 6 clientes, 3 sin terminar pruebas, y una novia cuya madre tenía. Llamé 2 veces por un dobladillo cuando él. Se abrió la campana sobre la puerta y 4. Entraron hombres grandes como si el edificio les pertenecía. Entonces, Matteo entró. Detrás de ellos. Incluso antes de que Sophie supiera quién él era, ella notó 2 cosas. Primero, era injustamente guapo. Cabello oscuro. Hombros anchos, un carbón caro. Traje que probablemente costó más que algunos de los coches aparcados fuera. Segundo, no tenía absolutamente ninguna intención de esperar. Uno de sus hombres dio un paso hacia él. Mostrador. El señor Raldi necesita una modificación. Completado inmediatamente. Sophie echó un vistazo. Los boletos numerados en sus manos. Clientes esperando. Entonces el señor Raldi necesita un número. Silencio. Matteo la miró. Tengo una reunión en 90 minutos. ¿Y la señora Álvarez tiene una boda el sábado? Mujer anciana sujetando una bolsa de ropa. De repente pareció como si deseara a Sophie. La había dejado fuera de esto. Matteo colocó su chaqueta sobre el mostrador. Triplica tu tarifa normal. No 5 veces. No. Su expresión apenas cambió. Eso debería haberla advertido. En cambio, Sophie señaló hacia la máquina expendedora de billetes. Número. Uno de los guardaespaldas de Matteo se giró hacia los clientes que esperaban. Todos deben irse. Eso fue cuando Sophie perdió la paciencia. Ella vino alrededor del mostrador, se plantó entre los hombres y sus clientes, y apunté hacia la puerta. Sal de mi tienda. Nadie se movió. Entonces un cliente cerca. Los probadores susurraban. Oh, Dios mío. Sophie escuchó otra voz detrás de ella. Ese es Matteo Raldi. El nombre llegó de manera diferente. Sophie lo sabía. Todos. Sí. Matteo Raldi no era simplemente rico. Los periódicos vincularon su nombre al transporte marítimo. Empresas, hoteles, empresas constructoras. Torres inmobiliarias e inversión. Grupos que valen miles de millones. Otras historias. Adjuntaba su nombre a las cosas. Periódicos. Fueron considerablemente más cuidadosos con impresión. Una organización criminal que se extiende por varias ciudades importantes. Hombres que le temían. Hombres que desaparecieron desde las habitaciones cuando entró en ellas. Sophie lentamente volvió a mirar al hombre que tenía. Acaba de ordenar en la acera.
Su. Se me revolvió el estómago. Matteo observó. El reconocimiento llegó a su rostro. Él tenía. Probablemente vio esa transformación a 1000 veces. El momento de irritación se convirtió en miedo y el miedo en obediencia. Sophie tenía miedo. Simplemente le disgustaba ser acosado más. Matteo miró hacia la puerta. Supongo que te gustaría reconsiderar. Sophie tragó saliva. Entonces la mirada se posó en la chaqueta que estaba sobre el mostrador. Algo de aquello la había molestado desde en el momento en que entró. Ella lo recogió. Uno de los guardaespaldas se movió. Matteo. Levantó un dedo. El hombre se detuvo. Al instante. Sophie estudió la chaqueta. Luego miró los hombros de Matteo. ¿Quién? ¿Lo hiciste a medida? Los ojos de Matteo se entrecerraron. ¿Por qué? Porque ¿quién lo hizo eso? ¿Te tienen miedo o te mienten? Nadie. Respiró. Sophie tocó la tela cercana. Un hombro. Tienes un desequilibrio antiguo. Aquí. ¿Lesión? Matteo no dijo nada. ¿Eso? Fue respuesta suficiente. Intentaron ocultarlo, forzando la simetría en la chaqueta, pero tu cuerpo ya no es simétrico. La estructura adicional está tirando en contra de su movimiento natural. Ella le mostró el línea de tensión, casi invisible debajo. El brazo hace que la chaqueta se vea perfecto cuando estás quieto. En el momento en que te mueves, te ataca. Matteo miró hacia abajo. Por primera vez, la expresión cambió. No era ira, sino interés. ¿Puedes arreglarlo? Sí. ¿Cuándo? Sophie caminó detrás del mostrador y abrió su agenda. Ella podía sentir 6 clientes rogándole en silencio que elija la respuesta correcta. Ella comprobó la horario. Jueves. Matteo miró fijamente. ¿Ella? Era martes. Sophie le devolvió la mirada. Para un hombre como Matteo Raldi, 2 días. Podrían haber sido 2 años. Finalmente, recogió su chaqueta. Jueves. Luego se marchó. Solo después. Cuando la puerta se cerró, Sophie se dio cuenta. Había estado conteniendo la respiración. Lo que no sabía era que Matteo Raldi lo haría. No esperes hasta el jueves. A las 9:15 él. A la mañana siguiente, sonó la campana sobre Bennett. Las alteraciones sonaron. Cada conversación en la tienda se detuvo. Sophie levantó la vista de su mostrador y casi la deja caer. Cinta métrica. Matteo Rinaldi tenía. Regresó. Su cita era mañana. 2 de sus guardaespaldas entraron detrás. Él, pero esta vez nadie le preguntó. El cliente debía irse. Nadie se acercó al cliente. ¿Contador? Nadie anunció su nombre. Matteo simplemente caminó hacia el boleto. Dispensador. Lo estudió por un momento. Luego sacó un número. 17, una mujer. Esperando con 3 uniformes escolares. Lo miró fijamente. Un hombre mayor que sostenía un par de pantalones revisó en silencio el suyo propio. Boleto. 16, el alivio en su rostro era casi espiritual. Matteo se sentó. Sophie lo miró fijamente. Le devolvió la mirada. Finalmente dijo, tú. La cita es el jueves. Lo sé. ¿Hoy? Es miércoles. Lo sé. Entonces, ¿por qué son? ¿Estás aquí? Matteo levantó una bolsa de ropa. Apoyado sobre sus rodillas. ¿Otro? ¿Chequer?
Por supuesto, tenía otra. Checker. Sophie miró a los 6 clientes delante de él. Número 17. Lo sé. Y Matteo Raldi esperó hasta el 38 minutos. Sophie lo sabía porque lo comprobó. El reloj 4 veces. Nadie más en él. La tienda parecía capaz de comportarse normalmente. Los clientes susurraban en lugar de hablando. Un hombre se negó a sentarse en él. Silla vacía al lado de Matteo. Un niño pequeño. Siguió mirando fijamente a los guardaespaldas hasta que la madre giró físicamente su cabeza hacia la pared. Matteo apareció completamente sin inmutarse. Finalmente, Sophie llamó. 17, se puso de pie. Un guardaespaldas se movió instintivamente con Sophie señaló las sillas. Solo se aclara la garganta, el guardaespaldas. Miró a Matteo. Matteo dio un pequeño asintió. Se acercó solo al mostrador y se aclara la garganta, colocó la bolsa de ropa frente a Sophie. Ella lo abrió. Otra chaqueta cara. Naturalmente, ella inspeccionó los hombros, las costuras y la manga. Inclinación, equilibrio y caída. Luego ella miró a Matteo. ¿Qué tiene de malo? Dime tú. Sophie lo examinó de nuevo. Nada. ¿Ella? Matteo se lo puso. Para mi disgusto, le quedaba bien. Bellamente. Ella caminó a su alrededor una vez. Ajustó el cuello, revisó la espalda. Luego se alejó. Nada. Vuelva a comprobar. Ella le dirigió una mirada inexpresiva. Luego ella volví a comprobarlo. Sigue sin funcionar. Sophie regresó al mostrador y escribió algo en un recibo. Matteo echó un vistazo. ¿Abajo? ¿Qué es eso? Honorarios de consulta. Uno de sus guardaespaldas hizo un extraño gesto. Un sonido que podría haber sido una tos. Matteo miró la cantidad. Tú eres. Me cobran para decirme que no pasa nada malo. Te estoy cobrando porque me obligaste. Compruébalo 2 veces. Durante varios segundos, Sophie no pudo. Leyó su expresión. Entonces Matteo tomó. Sacó su billetera. Pagó. Eso debería haber sido el final. No lo fue. La semana siguiente, Matteo trajo pantalones. Que necesitaba ser removido media pulgada de el dobladillo. Unos días después, una cena. La chaqueta llegó con una manga legítima. Problema. Luego llegó un traje azul marino Sophie. No pude encontrar absolutamente nada malo. Tal vez la cintura, sugirió Matteo. La cintura está bien. Los hombros también. ¿Bien? Las mangas, Matteo. Se detuvo. Sophie cruzó los brazos. ¿Estás? Emocionalmente apegado a pagar. ¿Honorarios por consulta? Algo que casi se asemeja a la diversión. Apareció en sus ojos. Tal vez yo. Agradezco la seguridad profesional. $35. Él pagó. Las visitas continuaron. No. Constantemente, no lo suficiente para convertirse. Ridículo, pero lo suficientemente frecuente para Sophie. Notar. A veces Matteo genuinamente necesitaba su experiencia. Su original chaqueta, una vez reconstruida alrededor de la realidad de su hombro lesionado, en cambio, de forzar su cuerpo a algo artificial. Simetría, encaja mejor que cualquier otra cosa que él. Lo había desgastado con los años. Eso solo le dio una excusa perfectamente razonable para regresar. Pero las excusas razonables no explicaban el abrigo negro que le queda perfecto, o el
pantalones Sophie sospechaba que habían sido fijado deliberadamente de forma incorrecta antes. Llegó. Para la cuarta semana, incluso. El guardaespaldas de Matteo parecía avergonzado. Una tarde, Sophie examinó un objeto gris. Chaqueta mientras Matteo estaba de pie frente a la espejo. Este botón está suelto, dijo. Sophie lo tocó. No lo era. Ella miró su reflejo. Él miró. Con calma. De todos modos, lo apretó. $10. Pagó sin discutir. Algo había cambiado dentro de Bennett. Alteraciones. Fuera de esas puertas, la gente. Horarios modificados para Matteo Rinaldi. Las mesas del restaurante aparecieron sin reservas. Las reuniones lo esperaban. Llegada. Hombres poderosos respondieron cuando él llamó. Dentro de la tienda de Sophie, ninguno de eso importaba. Aquí estaba el número 17. Esperó su turno. No se apoyó en ella. El mostrador. El probador estaba en él. Izquierda, y en algún lugar entre la chaquetas innecesarias, honorarios de consulta. Y la creciente desconfianza de Sophie. Mira, Matteo descubrió algo que no se lo esperaba. Le gustaba estar allí. Sophie supuso que era porque nadie lo trató como a Matteo Rinaldi. Ella era solo parcialmente correcto. La explicación llegó. Una tranquila tarde de martes, casi 6 semanas después de que Matteo Rinaldi hubiera tenido su primer. Han sido expulsados de Bennett Alterations. Sophie estaba comprobando el ajuste de su chaqueta original de carbón. Ella tenía. Reconstruyeron parte de la estructura interna. Ajustó la línea del hombro y cambió la forma en que la tela distribuía la tensión a través de su espalda superior. La diferencia para cualquier otra persona era sutil. Para Matteo, ¿era? No lo era. Se giró el hombro lesionado. Una vez, y otra vez. El dolor es menor. Sophie levantó la vista. ¿Qué? Cuando me pongo un chaqueta durante varias horas, mi hombro. Por lo general, empieza a doler. Movió el brazo. Experimentalmente. Este no. Sophie lo estudió para un momento. ¿Cuánto tiempo hace que se lesionó? Matteo guardó silencio el tiempo suficiente para que ella. Supuse que ignoraría la pregunta. 14 años. Eso la sorprendió. Y nadie. Reparé tus chaquetas correctamente en 14 años. He tenido un sastre muy caro. ¿Eso? Esa no era mi pregunta. Sus ojos se posaron en suya. Ahí estaba de nuevo. Esa extraña momento en que Sophie había comenzado a reconocer. Cada vez que ella le hablaba de manera diferente. De todos los demás. La mayoría de la gente parecía acercarse a Matteo calculando que no deberían decirlo. Sophie normalmente descubrió lo que no debía decir. Aproximadamente 3 segundos después de decirlo. Matteo miró hacia el espejo. Lo notó. Sophie frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no? ¿Lo corrigen? ¿Corrigen qué? Pensaron que yo quería que la gente lo viera. Explicó que después de la lesión, el hombro había sanado ligeramente. Movilidad reducida. Nada dramático. No es algo que la mayoría de la gente notaría, pero Matteo se había dado cuenta. Su sastre también. En lugar de diseñar en torno al cambio, habían construido una estructura en su chaquetas para ocultarlo. Más relleno. Más refuerzo, simetría artificial. Cada ajuste lo hacía parecer físicamente perfecto mientras hacía él. Ropa menos cómoda de llevar. ¿Les dices que te dolió? Matteo miró. Casi divertidos por la pregunta.
Ellos dijeron. Para mí se veía excelente. Sophie se quedó mirando. No son lo mismo. No, y de repente lo entendió. El problema nunca había sido realmente la confección. Era miedo. La gente alrededor de Matteo Raldi se había acostumbrado tanto a dárselo. Perfección que habían dejado de dar. La verdad. Sophie alisó la chaqueta sobre él. Hombro. Un cuerpo no es un error. Taylor tiene que esconderse. Matteo la miró. Reflexión. Ella continuó trabajando como ella. Habló. La gente cambia. Se lesiona. Envejecen. Ganan peso, pierden peso. Tener bebés, sobrevivir a enfermedades. Lo que sea. Sucede, se supone que la ropa. Adaptarse a la persona. Ella ajustó su manga, no castigarlos por no hacerlo. Coincidir con alguna forma perfecta imaginaria. Matteo estaba callado. Para Sophie, era simplemente sastrería. Para él, las palabras parecían aterrizar en otro lugar. Quizás porque Sophie nunca había tratado su hombro como ¿deberiré? Ella simplemente había reconocido la realidad y trabajó con ella. Ella hizo lo mismo ocurre con la gente. A lo largo de las semanas siguientes, Sophie comenzó a notar. También recordaba cosas sobre Matteo. Detalles, no performativos. En silencio. Cuando la señora Álvarez regresó por otro alteración, Matteo recordó que la boda de la nieta había sido pospuesto porque el novio rompió su tobillo. Cuando Sophie se quejó una vez de que un proveedor seguía enviando la seda equivocada. Matteo recordó el color exacto. 3 semanas después. Y cuando se dio cuenta. Sophie frotándose los ojos después de trabajar. Durante el almuerzo, no se ofreció a comprar su tienda, contratar a su personal o resolver su vida. Simplemente miró el sándwich intacta junto a su máquina de coser. Se aclara la garganta, ¿no has comido? Yo he comido. He estado ocupada. Yo también. Y comí. Sophie señaló hacia la sala de espera. Número 23, Matteo miró su boleto. 26. Luego se sentó. 3 clientes después, un anciano entró portando una vieja lana. ¿Abrigo? No tenía cita. Su esposa había fallecido recientemente, explicó, y el abrigo había pertenecido a su padre. Quería que lo repararan antes de dárselo. Su nieto. Sophie lo supo inmediatamente. El trabajo llevaría más tiempo del que ella había previsto. Disponible. Ella también sabía que no podía. Lo apresuró, así que ella escuchó. La cita se prolongó 25 minutos más de lo previsto. Matteo esperó. Sin impaciencia, sin mirarlo. Mirar, ningún asistente se adelanta para recordarle a cualquiera quién era él. Cuando Sophie finalmente llamó a su número, ella se disculpó. Esperaste casi 40 minutos. Matteo se puso de pie. Todos los demás también. Ella miró. Lo miraron de manera diferente entonces, no porque él había esperado, porque había entendido. ¿Por qué? En algún punto del camino, el hombre, quien una vez esperó que 6 extraños estuvieran retirado por su conveniencia, había aprendido que ser importante no hacía. El tiempo de los demás es menos valioso. En algún momento del camino, Sophie dejó de sentir alivio cuando Matteo salió de su tienda. Ahora se dio cuenta. Cuando no había entrado ninguno de los dos. Ellos dijeron algo al respecto. Todavía no.
Matteo conoció primero a Daniel Reyes. Un jueves por la tarde. Técnicamente se cumplió. Fue generoso. Daniel entró en Bennett. Alteraciones llevando 2 cafés. Sonrió. Sofía y Matteo inmediatamente. No me gustó la situación. Llegaste tarde. Sofía dijo a los 3 minutos 4. Daniel. Le entregó una de las tazas. Caramelo. Latte. Shot extra. Considere esto un disculpa formal. Sofía la aceptó. Sin comprobar la etiqueta. Esa fue la primer problema. Ella ya sabía lo que él había traído. Daniel tenía 37 años, un arquitecto, y aparentemente cómodo. Lo suficiente en la tienda de Sofía para colgar su abrigo. Detrás del mostrador sin preguntar. ¿Eso? Ese fue el segundo problema. Matteo se sentó en la sala de espera con el número 31. Observé cómo Daniel le entregaba a Sofía un traje azul marino. Finalmente lo arruinaste. Prefiero el término. Con discapacidad estructural. ¿Captaste el bolsillo en algo otra vez? Una manija de puerta. Me atacó. Sofía se rió. Eso fue el tercer problema. Matteo miró hacia abajo. Su boleto, luego de vuelta con Daniel. ¿Daniel? Finalmente lo notaron. Como la mayoría. Gente, el reconocimiento cambió su expresión durante medio segundo. A diferencia de la mayoría de las personas, él se recuperó rápidamente. Le dio a Matteo un gesto cortés. Matteo. Lo devolvió. Sofía examinó el dañado bolsillo. ¿Me has estado trayendo esto? ¿Traje para qué? ¿3 años? 4. Matteo. Habló antes de decidir si él. La pregunta era necesaria. 4 años. Sofía. Miró. Entonces, puedes oír. Ahora se oyen conversaciones desde el otro lado de la habitación. Estaba haciendo una pregunta. Daniel sonrió. He sido cliente durante años. Matteo asintió lentamente. Claramente. Sofía entrecerró los ojos. 10 minutos. Más tarde, la prueba de Daniel terminó. No se fue. En cambio, se inclinó contra el mostrador y le preguntó a Sofía si había probado el nuevo italiano restaurante a 2 cuadras. Matteo volvió a alzar la vista. Daniel notó, ¿tú necesitas el mostrador? No. De acuerdo. Pasó otro minuto. Matteo preguntó. Sofía, ¿tengo cita hoy? Ella lo miró fijamente. Has estado sosteniendo el boleto por 20 minutos. Yo estaba confirmando. Daniel miró a Sofía. Sofía miró a Matteo. Algo hizo clic. Su boca se contrajo. Matteo. Reconocí la expresión inmediatamente. ¿Qué? Nada. No le gustó esa respuesta. Incluso más que Daniel. Daniel finalmente se fue. En el momento en que la puerta se cerró, Sofía llamó. 31, Matteo. Se acercó. Miró la prenda. Bolsa en su mano, luego lo miró. ¿Cuánto tiempo? ¿Daniel ha sido cliente? Matteo. La expresión se mantuvo perfectamente neutral. Sofía parpadeó. ¿Acabas de preguntarme? ¿Eso? Creo que sí. ¿Por qué? Conversación. Tú no haces conversación. Quizás estoy desarrollándome socialmente. Sofía. Casi sonrió. 4 años y él. Te trae café regularmente. Ahí está. Sofía cruzó los brazos. Matteo.
Raldi. Sí. ¿Estás celoso? No. La respuesta llegó demasiado rápido. Sofie sonrió. Completamente ahora. Matteo se puso la chaqueta. El mostrador. La manga se siente desigual. Ni siquiera lo miró. Tú eres celoso. Estoy aquí por una chaqueta. De. Por supuesto que sí. Varios días después. Matteo regresó con café. Ni uno solo. Taza, 2. Sofie los miró fijamente, luego a. ¿Qué es este café? Lo reconocí. ¿El concepto? Colocó una taza al lado. ¿Ella? El logotipo pertenecía a una empresa exclusiva. Cafetería al otro lado de la ciudad donde Sofie había. Una vez que se escuchó que se recomendaban las reservas, se recomendó hacerlas. Para el desayuno. Miró el recibo. Adherido a la taza, luego miró lentamente. De vuelta en Matteo. ¿Estás compitiendo con el café con leche de Daniel de $6? No, este café cuesta $12. Matteo se quitó el abrigo. Entonces yo estoy ganando. Sofie se rió. No de forma educada. A veces les dedicaba una risa a los clientes. Real, repentino y lo suficientemente cálido como para. Tuvo que dejar la taza. Matteo fue completamente quieto. Por todo el poder que tenía. Poseído, había pasado la mayor parte de su vida adulta viendo a la gente medir su reacciones a su alrededor. Miedo cuidadosamente. Disfrazado de respeto, acuerdo. Disfrazado de lealtad. Halagos disfrazados de afecto. Se aclara la garganta, la risa de Sofie. No contenía ninguna de esas cosas. ¿Ella? Simplemente lo encontraba ridículo. Y de alguna manera. A Matteo le gustó eso más de lo que debería Tener. Sofie tomó un sorbo. Está muy bueno. Lo sé, pero Daniel aún sabe mi pedido. Los ojos de Matteo se entrecerraron ligeramente. Volvió a reír. Fue entonces cuando Sofie se volvió seguro. Se aclara la garganta. Matteo Raldi estaba celoso. Y eso era todo. Cuando Matteo comenzó a comprender él. Una verdad profundamente incómoda sobre celos. Él podía negociar acuerdos multimillonarios. Él podría hacer. Hombres poderosos esperan fuera de su oficina. Podría controlar negocios en todo el país. Ciudades, pero no pudo ordenar a Sofie. Bennett preferiría su café o a él. Tal vez por primera vez en su vida. Desear algo no le daba absolutamente ninguna autoridad sobre si recibiría o no. La invitación llegó debido a 3 vestidos. Meses antes, Sofie había restauró una colección de artículos de noche antiguos. Vestidos para una clienta particular. 3 eran. Posteriormente fue seleccionado para ser exhibido en una organización benéfica. Exposición de moda patrocinada por varios empresas destacadas, entre ellas una. Conectado al grupo hotelero de Matteo. Cuando Matteo mencionó el evento, Sofie. Ella negó con la cabeza de inmediato. No lo soy. Voy como tu cita. No te lo pregunté cómo. Mi cire. Bien. Una pausa. Iba a hacerlo. Entonces sigue siendo no. Matteo casi sonrió. En cambio, le entregó él. Invitación. Su trabajo de restauraciones. Se está exhibiendo. Deberías estar allí. Porque tu nombre pertenece a ese lado. Por eso fue Sofie. No en el brazo de Matteo, no en el coche de Matteo, no. Como invitada de cualquiera. Ella asistió como Sofie Bennett, propietaria de Bennett. Alteraciones. Durante la primera hora, ¿qué
La distinción parecía mantenerse. La gente preguntaba sobre las prendas restauradas. Sophie explicó cómo se habían hecho las costuras originales. Conservado, cómo se había dañado el trabajo de abalorios. Han sido reconstruidos, ¿y por qué la restauración? Se requiere saber cuándo no hacer. Algo parece nuevo. Entonces Isabella Van apareció. Ella era elegante en él. Una forma sin esfuerzo que normalmente requería. Un esfuerzo enorme. Isabella había pasado años asesorando sobre lujo. Marcas y empresas conectadas a el imperio legítimo de Matteo en la imagen. Presentación y posicionamiento social. Ella saludó a Matteo afectuosamente y luego miró. ¿En Sophie? Entonces, este es el pequeño de Matteo. Taylor. Sophie sonrió cortésmente. Sophie. Bennett. Por supuesto. La sonrisa de Isabella lo hizo. No cambiar. He oído hablar mucho de tú. La frase sonaba halagadora. Algo no cuadraba. Unos minutos más tarde, Isabella le presentó a Sophie. Otro invitado. Este es Matteo Raldi. La pequeña Taylor. Aparentemente, ella ha estado realizando milagros con sus trajes. Sophie la corrigió de nuevo. Yo soy. Modificaciones de Bennett. Sí, por supuesto. Se aclara la garganta. En la tercera presentación, Sophie entendió exactamente lo que Isabella era. Nada que insulte abiertamente. Nada. Sophie podría oponerse sin aparecer. Demasiado sensibles. Solo dos cuidadosamente. Palabras elegidas. Matteo pequeño. Sus años de trabajo desapareció dentro de ellos. Su habilidad se convirtió en un servicio encantador. Actuó para un hombre importante. El negocio se convirtió en un accesorio para su reputación. Sophie estaba decidiendo cómo para abordarlo directamente cuando Isabella levantó su copa de champán y se giró hacia un pequeño grupo de inversores y ejecutivos de la moda. En realidad, Sophie puede. No seguirá siendo un secreto del vecindario mucho más tiempo. Varias personas miraron. Sophie frunció el ceño. Isabella continuó. Se han mantenido conversaciones sobre incorporando las modificaciones de Bennett en un división de moda de lujo asociada con la cartera de Raldi. Sophie se detuvo, respirando por un segundo. ¿Qué? Isabella sonrió, expandiendo el concepto naturalmente. Mejor ubicación, capital adecuado. Marca, tal vez varias boutiques. Finalmente, la gente comenzó de inmediato. Felicitaciones a Sophie. ¡Qué emocionante! ¡Qué oportunidad! Debes estar emocionada. Una mujer tocó a Sophie. ¿Brazo? Eres muy afortunado. Matteo. Claramente se preocupa por la gente. Él valora. Ese fue el momento de la humillación. Se completó. Sophie miró a través de el grupo. Matteo ya no estaba inexpresivo. Su atención estaba fija sobre Isabella con una quietud Sophie tenía. Aprendió a reconocer. Pero Sophie habló. Primero. ¿Autorizaste esto? Todos se quedaron en silencio. Ella estaba mirando directamente a Matteo. No una palabra. Inmediatamente. Sophie le creyó. Luego se volvió hacia Isabella. Mi nombre es Sophie Bennett. Isabellas. Su sonrisa se tensó. Por supuesto, y no lo soy. El sastrecito de Matteo. Nadie se movió. Sophie mantuvo la voz tranquila. Yo tengo modificaciones de Bennett. Yo construí su reputación, un cliente a la vez. Y. El trabajo expuesto aquí esta noche llegó
De mi tienda porque sé cómo. Restaurar la ropa, no porque Matteo. Raldi sabe mi nombre. Isabella bajó su vaso. Ciertamente no quise hacerlo. Disminuir. Mi negocio tampoco es para. ¿Vend? Sofía no alzó la voz. Ella no tenía por qué hacerlo. Si alguien quiere hablar sobre mi empresa, la primera persona. Lo discuten conmigo. Siguió un largo silencio. Luego Matteo dio un paso al frente, no delante de Sofía. A su lado. No ha habido discusiones autorizadas sobre la adquisición de las modificaciones de Bennett. Su voz era suave. La habitación escuchaba. De todos modos. Ninguna empresa, división, asesor o representante bajo mi control tiene permiso para acercarse a la señora Bennett. Negocios sin su invitación directa. El rostro de Isabella cambió ligeramente. Matteo no la amenazó. Él no lo hizo. Avergonzarla aún más. Él simplemente la quitó. Cada posibilidad que alguien pudiera entender mal. Entonces se acercó un ejecutivo del hotel. Claramente intentando rescatar él.